Bueno, compañeros, pues aquí estamos en otro vídeo. Y diréis, ¿y este de qué va a hablar ahora? Bueno, pues voy a hablaros de un tema que son las tricomonas, la tricomoniasis. ¿De acuerdo? Vale, pues os voy a contar lo que yo pienso, porque yo ya esto lo he vivido en mis carnes bastante tiempo, como sabéis, porque yo lo he dicho, ¿vale? Bueno, pues mirad, os voy a explicar. Estos cuatro pajaritos son los cuatro pajaritos de tricomonas que estaban afectados, ¿vale? Por tricomonas. Cuando yo me dediqué a todo el aviario, que hicimos el análisis, que salieron varias enfermedades, que bueno, pues yo los mediqué, ¿vale? Para tricomoniasis. Vale. Llevan tiempo ya sin medicar y con la misma alimentación que los otros, pero no los he juntado. Los he dejado aquí durante todo el tratamiento y después. Como veis, hay de sobreaño, la mayoría, y uno nuevo, que es ese que veis, se nota, ¿no? El que está en medio de los del fondo. Tiene la ala blanca, es un buen nevado, perdió la cola, pero es un nevado cojonudo, es un macho, ¿eh? Bueno, pues no sé si la apreciáis en el ojo izquierdo, que ya le empieza otra vez a llorar. Vale. ¿Y esto qué es? Pues seguro que tricomonas. Entonces, a lo que voy. Me voy a levantar porque estoy hecho una mierda. Dios mío, es que ¿quién me manda a mí a hacer ejercicio tan mayor ya? Vamos a ver. Os cuento mi punto de vista, ¿vale? A mí el veterinario me mandó Flagyl. El Flagyl ya lo usé otra vez. Claro que lo usé. Y a mí me parece demasiado flojo para eliminar las tricomonas. Bueno, pues como no me funcionó, porque es que no las eliminaba, es que seguían con tricomonas. Esos pájaros pues ahí apartados, decidí ponerles agua con lo que a mí me ha funcionado para las tricomonas, que es esto, el ronidazol. Esto me lo recomendó Joaquín, el amigo Joaquín, de Aveiro Joaquín, que es un fenómeno, y me dijo, tú prueba con esto. La primera vez que tuve tricomonas así grave fue hace como 2 años o así. Bueno, pues yo se lo eché. Se lo eché y mano de santo. Tricomonas eliminadas. Terminé la cría, no fue bien. Y ya está. Pero vuelven a salir. Como veis, he tenido tricomonas en 3 pájaros de sobreaño y en un juvenil. Yo los he apartado y siempre que yo vea un pájaro con tricomonas lo voy a apartar. Porque para mí las tricomonas, visto lo visto, o yo no las sé curar o no se curan del todo. Mucho menos preventivo. Yo creo que esos medicamentos que nos venden de preventivo, o incluso esto, ¿qué te dice? A ver si lo podemos leer entre todos. Dice, administrar durante 7 días consecutivos para una terapia, ¿vale? Te lo dice ahí. Te dice para terapia, administrar durante 7 días consecutivos. Cambia el agua de medicamento diariamente, básicamente, ¿vale? Y dice que durante todo el tratamiento. Dice que además mantengamos esto almacenado entre 15 y 25 grados, que esto yo lo cumplo, perfecto. Y aquí, preventivo. ¿Veis arriba? Preventivo, dice, cada 3 semanas por 3 días consecutivos, ¿vale? En inglés, pero dice eso, ¿vale? Cada 3 semanas, dice, every 3 weeks, for 3 consecutive days. Vale, a mí eso no me vale. O sea, ¿cómo voy a tener yo que cada 3 semanas echarles un cacharro de esos que es antibiótico a mis pájaros? No me merece la pena. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? No voy a hacer esa terapia preventiva, evidentemente. Yo lo que voy a hacer es voy a coger mis pajaritos y si veo que alguno aparece con tricomonas, que por suerte ya hace 3 meses que pasó aquello, no me ha aparecido ninguno más con tricomonas. Por suerte, no me ha aparecido, pero puede aparecer. Si aparece alguno, algún momento o algún ejemplar que meta de algún aviario o algo, lo voy a guardar en la jaula de las tricomonas y le trataré. Y se acabó. Le desaparecerá. Y ahí vivirá feliz y comerá y no criará. No criará. Y no porque piense que las tricomonas se heredan, porque esos pájaros tienen hermanos
tienen padres y esos no están afectados por tricomonas, que he hecho el seguimiento de todo el árbol genealógico y más con la aplicación que tengo ahora que me hice yo, que es cojonuda. Y no hay problema. O sea, no es algo de genética, porque los casos que han pasado son aislados en familias que no se tocan nada. Y aquí hay hermanos y padres, como digo, que no las tienen. Lo que pasa con las tricomonas es que se pegan. Por eso la gente puede decir a lo mejor que se heredan, porque evidentemente los padres se las pegan a los hijos. Pero en mi caso aquí no se da eso. ¿Y por qué? Pues puede ser por el sistema inmune, puede ser porque ya llevan los pájaros conviviendo con tricomonas mucho tiempo. Y ya no digo en mi aviario, en muchos aviarios habrá gente que diga, yo no tengo tricomonas, por favor. Pues a lo mejor si analizasen los pájaros saldrían tricomonas, porque las tricomonas están hoy en día ya en casi todos los aviarios. Yo estaba preguntando, ya, esto es culturilla, porque yo esto no sé si es cierto o no. Me han dicho que vinieron de aviarios italianos, que hicieron ciertos experimentos, pero no me han dado más detalles, no tengo ni idea de por qué vienen, ¿vale? Ni idea. Así es que, bueno, pues vengan de donde vengan, están ahí. Para mí no son hereditarias, son contagiosas y afectan a unos ejemplares más que a otros. Para mí, muchos de ellos son portadores. Muchos de los ejemplares que tenemos en España van a los concursos, etcétera, son portadores, pero no la manifiestan. Eso no quiere decir que no lo hagan en algún momento de su vida. Pero si no la manifiestan, pues esos pájaros son dignos de criar, porque tienen defensas que pueden controlar a las tricomonas y mantenerlas a raya. Yo todos los que tengo aquí que están juntos y que no manifiestan tricomonas, para mí son perfectos para cría, porque no están pudiendo con ellas, no les sale, no enferman. Sin embargo, yo con los de abajo, que habéis visto, que os he enseñado, yo con esos pobres no puedo criar, porque ya me dice que su sistema inmune pues no puede con ellas. Otra cosa que voy a hacer también, que ya me lo he sacado, es solamente en el caso de que yo vea que necesito ciertos ejemplares para criar, criaré con padres directos de estos que han tenido tricomonas. Pero es que igual te pones a analizarlo y dices, joder, si es que los padres de ese que tiene tricomonas no tienen tricomonas, pues a lo mejor crío y todos los que me dan no tienen tricomonas. Y si salta la china de que alguno tiene tricomonas, apartado y fuera, se le cura. Y pues mira, si se le puede regalar a alguien, se le regala a alguien de esta gente que tiene un pajarito por tenerlo, que se pone malo, pues se le da ronidazole y ya está, ¿vale? Pero ya está. Yo pienso que a lo mejor alguien me dice algo contrario y me dice, no, tricomonas se curan así y así. Yo he probado muchas cosas, muchas que me las habéis dicho por el canal, que yo os hago caso, veterinarios. Y al final, a mí, lo único que quita las tricomonas 100% probado de verdad, y sabéis que yo no lo digo por vender el producto ni de coña, esto para mí si fuese una mierda, pues también lo diría. Pero es verdad que esto, que hay de muchas marcas, pues esto sí que me funcionó, pero que es momentáneo, que te funciona por 3 meses, que luego le vuelven a salir si tiene un bajón de defensas o lo que sea. Esos pájaros están en muda. Pues ese pájaro, que es el juvenil, le ha vuelto a atacar, pues porque a lo mejor ha bajado de defensas. A lo mejor ahora los otros 3 no vuelven a salirles nunca, ya se han recuperado y están perfectos y ya está, y terminan de mudar y aquí se acabó. Pero ¿yo qué hago? ¿Les pongo a criar? Es que no sé, no tiene mucho sentido. Vamos a ir haciendo una selección para no criar con esos pájaros. Esos pájaros son pues para regalar a alguien que quiera tener un pajarito solo, pero no para seleccionar, ¿vale? Y los que me habéis pedido pájaros, sabéis que esos ni os he hablado de ellos, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende de la gente. A mí me colaron pájaros con tricomonas, ya os lo digo. Eso me parece fatal. Mira, el otro día hice un envío de pájaros, se ha muerto una pajarita a un chico, no se lo ha muerto el día siguiente, ni el siguiente. Se ha muerto el tercer día, o así, o cuarto. Pero yo a ese chico le voy a enviar una pájara nueva, porque creo que es lo suyo. A mí me gustaría que me lo hiciesen, y yo por eso, pues, lo hago así. ¿Vale? Son cosas que pueden pasar. Un pájaro se puede morir del cambio o de la comida que no se adapta, cualquier cosa. Pero no sé, está feo vender un pájaro que tenga tricomonas. Entonces, bueno, pues a mí me tocó y ya está. Pero es que hoy en día no quiere decir que la persona lo hiciese ni aposta, que es que hoy en día hay tricomonas en un montón de aviarios y ni siquiera lo saben, porque a lo mejor tiene unos pájaros timbrados del copón que son más duros que la leche y no lo pillan.
Porque los timbrados a mí me han dicho que eso también, vete a saber. Me han dicho que son más duros, que los Gloucester son más duros, que afecta principalmente a los pájaros como los rojos mosaicos, rojos a la blanca. Pero vete a saber tú si es verdad o mentira. Y aquí la gente muchas veces dice, no, yo lo he leído, yo es que esto lo he visto y esto es seguro ya, pero tú es que a lo mejor lo has leído en internet que otro ha escrito un artículo y ese otro no tiene ni puñetera idea. Entonces, no sé, esto yo es lo que pienso. Tricomonas no se heredan, tricomonas se pegan, tricomonas son duras de quitar de cojones. En cuanto vuelven a bajar las defensas por algún motivo, vuelven a salir. Y un pájaro con tricomonas, para mí, siempre las va a tener. Entonces, pájaros con tricomonas, no crío con ellos. Y ya está. Los curo y se regalan y ya está. Hay mucha gente que le hace muchísima ilusión un pajarito, y más estos así vistosos de color y tal, que no tienen en las pajarerías. Tú regalas a una persona mayor jubilada un pajarito para tenerlo en una jaula, o a un niño, y él es el más feliz del mundo. Así es que, bueno, también hagamos eso. Yo regalo muchos pájaros, mucha gente lo sabe, me conoce, y no tengo ningún problema en regalarlos, porque no es un negocio. Así que yo no vivo de esto. Pues nada más, esa es mi opinión de las tricomonas, y sé que habrá mucho vídeo por ahí de tricomonas que dicen este remedio es cojonudo y este preventivo y este es curativo, pero esto es lo que yo opino. ¿Puedo estar equivocado o no? Venga, un saludo.